Ok, ya estamos grabando. Ahora, Por ahora fin. sí. Por Dios, casi que no. Listo. Bien, entonces pónganle cuidado. Skylearn o Scikit-learn, como algunas veces también suelen llamarlo, eh, es una librería, una biblioteca que nos permite aprender de Machine Learning. Y tiene, dentro de esta biblioteca vamos a encontrar algunas bases de datos que vienen ya limpias, listas para realizar entrenamiento y testeo de, de los algoritmos de Machine Learning. Entonces, aquí hay una que se llama Boston. Entonces, habla de los precios de casas en Boston. Es el conjunto de datos de precios de casas en Boston. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado que los algoritmos de Machine Learning se pueden aplicar bien sea para regresión o para clasificación? Pues bien, este conjunto de datos de Boston se utiliza más que todo para entrenamiento en regresión. Está también el conjunto de datos Iris, que fue con el que trabajamos la vez pasada. El conjunto de datos Iris se usa más que todo para clasificación. Es una base de datos que contiene algunos datos de la flor, de flores tipo iris para clasificarlas, a ver qué tipo de iris es, qué clase de iris es. También hay una base de datos de diabetes. Se usa más que todo esta base de datos apunta hacia la regresión. Hay una base de datos de dígitos para clasificación, para regresión multivariable, para clasificación, miren, y, de vino y conjunto de datos de cáncer en Wisconsin para clasificación. Resulta que todos estos conjuntos de datos pues tienen sus características, sus etiquetas y sus datos, ¿no? Generalmente los datos son la información de entrada y las etiquetas o target vienen a ser la información de salida. Recordemos un poquito la clase anterior. En la clase anterior eh, habíamos, eh, habíamos hecho la importación del scikit-learn y también habíamos importado el conjunto de datos iris, ¿no? Este lo habíamos hecho a partir de la función import. A partir de la función import habíamos cargado el conjunto de datos de iris. Entonces, una de las formas de cargar ese conjunto de datos es llamando de la librería o del directorio de conjunto de datos de scikit-learn, llamar el archivo load_iris para cargarlo dentro de nuestro ambiente, dentro del ambiente que estamos trabajando. Eso lo habíamos hecho en la clase anterior y luego esos datos que recogimos los guardamos en una variable. Esa variable, si no estoy mal, la habíamos llamado iris. Miramos el tipo de variable que teníamos. Miramos también cuáles eran, bueno, voy a ser un poco redundante acá, cuáles eran las etiquetas, en este caso las llaman las llaves, cuáles eran las etiquetas que tenían este, este diccionario o esta base de datos eh, denominada Iris. Y habíamos mirado también eh, como el tamaño, ¿no? El tamaño de los datos que se podía tener ahí. Entonces, habíamos usado para ver las etiquetas la función keys
es propia del scikit-learn, así como la función datasets o el apuntamiento a la carpeta datasets. eh, la función keys nos dice cuáles son las etiquetas, en este caso las llaves, de la variable que nosotros habíamos o estábamos trabajando, que para nuestro caso era iris, que fue donde guardamos todos esos datos que habíamos traído a la importación de load iris, ¿sí? Entonces, esto lo hace el mismo scikit-learn. Entonces, tenemos en el scikit-learn estas bibliotecas. Puedo importar, si yo quiero, puedo importar esta base de datos, la de Boston, puedo importar la base de datos de diabetes, eh, la base de datos de cáncer, cualquier base de datos. En la página de scikit-learn.org aparecen las características de cada una de esas bases de datos. Dice cuál es el número de instancias, los atributos, algunas características que pueden servir para ir aprendiendo un poco acerca de lo que vamos a manejar, ¿no? En Scikit-learn. Por ejemplo, vamos aquí a las características de iris, el conjunto de datos de la flor iris, y observamos un resumen de lo que puede haber en esa base de datos. Entonces, habla que una de las características de esa base de datos es la longitud del sépalo, otra es el ancho del sépalo, otra es la longitud del pétalo, otro es el ancho del pétalo. Dependiendo de esos valores, se puede clasificar el, la flor iris. Dependiendo de esos valores, se puede clasificar la flor iris en setosa, versicolor o virgínica, ¿sí? Y entonces, ¿cuáles son los datos de entrada? Podríamos decir que, bueno, em, estas etiquetas tienen, para cada muestra de flor, tienen un valor, un dato. Al final, ¿cuántos datos íbamos a tener en la flor iris o cuántas muestras se iban a realizar para la flor iris? 150 muestras, ¿sí? Dice que 50 para cada una de las tres clases, es decir, 50 para setosa, 50 para versicolor, 50 para virgínica. A partir de estos datos de la longitud bueno, el tamaño del sépalo, ancho y largo, y pétalo, ancho y largo, a partir de esos datos se puede clasificar la flor, bien sea en setosa, versicolor o virgínica, es decir, estos datos, perdón, estos datos vienen a ser datos de entrada, ¿sí? Estos datos vienen a ser los datos de entrada y los datos de salida son setosa, versicolor o virgínica. Al final, la idea es que cuando se entrene el algoritmo, se ingrese un valor en longitud del sépalo, ancho del sépalo, longitud del pétalo, ancho del pétalo, se ingresen estos datos de una flor cualquiera o estos datos tomados de una flor cualquiera y que el mismo algoritmo intente predecir qué tipo de flor es, setosa, versicolor o virgínica, ¿sí? Entonces, como les decía, este tipo de datos es usado más que todo para clasificación. El tipo la base de datos Boston es usada más que todo para regresión, debido a la forma en la que tiene almacenados sus datos. Vamos a apuntar un poquito, hablemos un poquito de esta que ya habíamos traído, habíamos importado este set de datos. Habíamos importado este set de datos y vámonos, en este caso, vámonos a ver. En este caso, tratemos de iniciar desde el principio. Entonces, eh, recordemos un poquito, una vez estén en Anaconda Navigator, pueden ustedes seleccionar el ambiente sobre el cual desean trabajar. En este caso, el ambiente que yo creé
fue Ambi. ¿Se acuerdan que la clase pasada creamos un ambiente? Entonces, el ambiente que yo creé y sobre el cual voy a trabajar es Ambi. El ambiente sobre el cual se va a abrir por defecto Anaconda Navigator es el ambiente base o el ambiente raíz o el ambiente root. Una vez está apuntado el ambiente, pues simplemente se le da a ingresar al Jupyter Notebook y cuando se ingresa a Jupyter Notebook, cuando se ingresa a Jupyter Notebook, nos despliega una pantalla de este tipo. Nos despliega una pantalla de este tipo. Entonces, si nosotros queremos iniciar con un nuevo proyecto, entonces le decimos nuevo y lo abrimos en Python 3. Aquí nos abre una nueva ventana. Una vez que tenemos ese nuevo proyecto, nos abre una nueva ventana. Entonces, ¿qué voy a hacer sobre esta ventana? Lo primero que voy a hacer es importar scikit-learn. Voy a importar sklearn y eh, voy a guardar el conjunto de datos. Voy a llamarlo datos iris. Voy a guardar el conjunto de datos iris. Lo voy a guardar de de, la carga de ese set de datos. Entonces, miren, lo iris. Entonces, bueno, aquí me hace falta, ¿no? En el código. No le voy a dar todavía ejecución porque me hace falta. Entonces resulta que voy a crear una variable que se llama datos_iris y esa variable se va a cargar con los datos load_iris. Load_iris, veamos aquí en la página de scikit-learn, load_iris corresponde precisamente al dataset de iris. ¿Qué retorna? Retorna valores X, Y. Bien, vamos a trabajar con eso. Entonces, hasta ahora, lo único que hicimos fue importar scikit-learn. Pero, ¿qué pasa? Resulta que scikit-learn tiene dentro de su librería el conjunto de datos. Entonces necesitamos darle importación a el conjunto de datos de scikit-learn. Entonces decimos scikit-learn, vamos a importar scikit-learn, pero vamos a apuntar al conjunto de datos. ¿Cómo lo apuntamos? Le decimos punto datasets. Y en el momento en el que le damos ejecutar, eh, se ejecuta esta parte del conjunto de datos de scikit-learn. ¿Sí? Una forma de cargar esta variable de datos iris, miren que todavía no he ejecutado. Una forma de cargar esta variable de datos iris es tomar de ese conjunto de datos, de ese scikit-learn datasets, y apuntar hacia load_iris, que son los datos que nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacerlo con load_boston, si quiero cargar la base de datos de Boston, entonces importo el conjunto de datos de scikit-learn, hago la importación del conjunto de datos de scikit-learn y posteriormente creo una variable, por ejemplo, datos Boston, creo una variable datos Boston, creo una variable datos Boston y llamo a ese apuntador, a, a esa carpeta, conjunto de datos de scikit-learn. Y esta vez el archivo que voy a cargar ya no es load_iris, sino load_boston. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a verlo pronto más derechito. Entonces, miren, una forma de llamar todos los datos que se encuentran en la biblioteca de scikit-learn, una forma de traer esos datos es, primero, importando scikit-learn, y de scikit-learn vamos a importar el conjunto de datos. Guardamos una variable
que se va a cargar con esa carpeta que hay en datasets, específicamente con los datos que corresponden a Iris. Cuando le doy Shift Enter, cuando le doy Shift Enter, se ejecuta esta línea. En este momento hay un asterisco esperando a que suceda la ejecución. Vamos a ver qué pasa. Bueno, sí, para hoy. Ok, ya se ejecutó. Bien, ya se ejecutó y en este momento tenemos aquí datos Iris, tenemos los datos de esa carga de datos, esa base de datos de Scikit-Learn que corresponde a la flor Iris. Una de las cosas que podemos hacer es de pronto mirar cuáles son las llaves que tiene datos Iris. Vamos a ver, datos Iris, que es la variable que nosotros creamos. Datos Iris lo vamos a apuntar con unas llaves. Vamos a ejecutar esta parte y nos dice que las llaves de datos Iris son data, target name, descripción, theater names, file names. ¿Sí? En la clase anterior había hecho un bosquejo en una tabla de Excel de, perdón, de cuáles eran cada una de estas etiquetas dentro de una base de datos. Voy a hacer la carga de datos de Load Iris de otra forma. Voy a, en este momento ya se encuentra importada Scikit-Learn. También se encuentra importada todo el set de datos. En este momento todo el set de datos está, ya lo tenemos a disposición, solo hay que llamarlo, llamar específicamente la base de datos que necesitamos. Pero si yo no quiero que mi ambiente quede sobrecargado de mucha información, entonces lo que yo generalmente hago es descargar únicamente la base de datos que necesito. ¿Esto cómo lo hago? Lo hago con el comando from. Con el comando from, yo le digo a, le digo a Skyline, mire, de ese conjunto de datos que usted tiene, de ese conjunto de datos que usted tiene, necesita únicamente los datos que corresponden a la flor iris. Necesito únicamente los datos que corresponden a la flor iris. Y una vez me entregue usted esos datos, voy a guardarlos en una variable, voy a llamarla setIris. Voy a llamarla setIris, ¿sí? Y esta vez setIris va a ser igual a loadIris. No necesito ya el apuntador del Scikit-Learn Datasets, no necesito esta vez el apuntador, sino ya de una vez puedo crear esa variable para que apunte a loadIris. Entonces aquí le doy a ejecutar, Shift Enter, le doy a ejecutar, efectivamente se ejecutó. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo mismo que hice en la línea 2, en la línea de ejecución 2. Voy a, voy a mirar setIris. No, aquí el nombre que le puse fue un poco arriesgado. Setiris.keys. Le damos ejecución y exactamente lo que esperábamos, las llaves son exactamente las mismas, o sea, datos iris tiene el mismo set de datos de setiris. ¿Listo? Eh, Otra cosa que podemos mirar es hacia dónde está apuntando el, el conjunto iris. Miren que una de las etiquetas es file name, ¿cierto? Una de las etiquetas es file name.
Entonces voy a hacer lo siguiente. Trabajemos con datos. Datos iris. Voy a trabajar con datos. Datos iris, voy a hacerlo primero de esta manera y luego con el apuntador. Luego apuntando hacia donde quiero ir. Entonces, datos iris y dentro de datos iris, esta vez abriendo un paréntesis al cuadrado. Y dentro de ese paréntesis al cuadrado, colocando comilla simple, voy a colocar una de estas etiquetas que están acá, una de estas llaves. Voy a hablar de file name. Vamos a ver dónde está ubicado datos iris dentro de mis carpetas en el computador. ¿Dónde tengo ubicado ¿dónde tengo ubicados esos datos? Esa variable de datos iris. A ver. Mm, ¿Sí? ¿Dónde tengo ubicado esa variable? Cuando le doy Shift Enter, entonces me muestra la dirección precisamente de esa variable. Entonces me dice que si yo me dirijo a Anaconda 3, ambientes, el ambiente en el cual estoy trabajando, a la librería, los paquetes, scikit-learn, dataset, data, me voy a encontrar con un archivo .csv. Entonces recuerden que un archivo .csv se puede abrir en formato Excel, ¿no? Un archivo .csv es un archivo por sus siglas, valores separados por comas. Por eso es .csv. Ese archivo lo puedo abrir en Excel y puedo mirar de qué consta. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos por acá? Acuérdense que también podemos usar la función print, ¿cierto? Para hacer la ejecución. Podemos mirar el tipo de dato que... ah, el tipo de dato que tenemos en... ¿Cómo se llama? La variable datos iris. Datos iris. Vamos. Entonces nos muestra la llave y el tipo de variable. Acuérdense que es como un directorio, ¿no? Realmente crear un directorio. Y voy a, voy a hacer otra cosita acá. Voy a cambiar esta forma en la que llamé el archivo, la dirección del archivo, y voy a hacerlo utilizando un apuntador, .filename, ¿sí? Y efectivamente me funciona. O sea que esto significa que yo puedo colocarlo como sepa, datos iris, lo puedo apuntar, puedo decir que me ejecute filename de esta manera, entre paréntesis cuadrado y entre ese paréntesis cuadrado, comillas simples, filename, o le puedo decir datos iris apuntando hacia filename. Cualquiera de estas dos es válida y cuando se ejecute el resultado va a ser exactamente el mismo. Bueno, ¿qué tenemos más por acá? Tenemos data, target names, veamos, target names. Voy a dejar esta segunda línea como comentario, vamos a ejecutar, y entonces datos iris, apuntando hacia target names, me dice cuáles son los nombres de las etiquetas, ¿no? Si le coloco únicamente target, pues me va a decir, esta setosa tiene un valor, versicolor tiene un valor, virginica tiene un valor. Bien. O data, que es nuestro conjunto de datos, por aquí. Miren, voy a hacer algo. Voy a cambiar esta línea. Voy a cambiar esta última línea. Y la voy a ejecutar. Y lo único que me muestra a la salida
Lo único que me muestra la salida, los datos de iris. Pero miren que no me está mostrando, no está ejecutando target names. No sé cuál es target names. Entonces, si yo quiero saber cuál es target name, pues nos vamos con nuestro pin, nuestro print. Vamos a ejecutar acá y efectivamente vemos cuáles son los nombres objetivos. O si queremos simplemente los, eh, los valores que tiene cada uno de ellos. Los valores que tiene cada uno de estos, cada uno de Virginica, Versicolor, ¿sí? Entonces se le asigna un valor 0, 1, 2 a cada uno de esos valores. Siempre la idea es que las variables cualitativas se pasen a cuantitativas. ¿Listo? Una cosa que también podemos hacer, voy a desaparecer por ahora este data o voy a dejarlo, dejémoslo como, como target, dejémoslo como target. No, no, mejor, dejémoslo aquí como comentario. ¿Sí? Dejémoslo como comentario y pues, para que no nos quede tan sobrecargada. Otra de las cosas que podemos hacer es tomar estos, ¿dónde está? Tomar estos datos, ¿cierto? Y colocarlos en un arreglo. En este momento, miren que si yo imprimo el conjunto de datos target names de datos ILI, pues me va a aparecer cada nombre de cada una de cada una de las flores. Pero si hablo solo del target, si apunto solo al target, me van a aparecer 000111122. Si yo quisiera saber a cuál corresponde cada una de esos nombres, a ver, yo quisiera saber a cuál corresponde cada uno de estos nombres, pues lo mejor es dirigirnos a un arreglo. Entonces, ¿cómo nos dirigimos a un arreglo? Para esto necesitamos la librería que maneja los arreglos. La librería que maneja los arreglos es NumPy. Entonces, vamos con import NumPy. Y nosotros traemos la importación de NumPy. eh, Podemos acomodar la variable que tenemos a manera de arreglos y empezar a hacer manipulación sobre esos arreglos. Por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer es mirar precisamente cuáles son, cuáles son los valores únicos que tiene esa variable de datos iris, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos decirle numpy.unique NumPy.unique, es decir, estamos utilizando de la librería NumPy la separación, por así decirlo, la separación unique, la separación unique de la variable que nosotros vayamos a separar. En este caso, la variable que nosotros vamos a separar es datos iris, datos iris. Aquí está. Datos iris apuntando no, mentiras, a target. Datos iris apuntando a target. Ejecutar acá. Datos iris apuntando a target. ¿Por qué? Porque cuando apuntamos a target tenemos los diferentes valores para acetosa, para versicolor, para virgínica. Entonces, lo que voy a hacer ahora es colocar aquí en, en la ejecución, voy a decirle, ejecúteme dentro de la librería de NumPy, ejecúteme la función unique. La función unique, quiero que eh, tome el conjunto de datos iris
que apunta hacia target, hacia la etiqueta target, ¿sí? Y que me diga específicamente cuál corresponde a cuál. Esto, que me diga cuál tiene su respectiva correspondencia. Entonces, en este momento, yo le doy a ejecutar y me ordena de todos los valores que tiene 000, o sea, todas las cetosas, todas las versicolor, todas las virgínicas, me las muestra de forma única. ¿Listo? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos entonces cargar el conjunto de datos de Boston. Vamos a cargar el conjunto de datos de Boston, ¿de acuerdo? Vamos a cargar en este momento, tengo un conjunto de datos que se llama setIris. Como no lo estoy usando, pues lo voy a borrar, ¿de acuerdo? Iris. Vamos. La idea es no sobrecargar el ambiente. ¿Cuál otro tenemos por acá? Borremos el otro que tenemos, datos iris. No lo vamos a usar. Borrémoslo de acá. Borramos acá. Del datos iris. ¿Sí? Y borramos ese set de datos. Entonces ahora lo que voy a hacer es tomar scikit-learn dataset. Voy a cargar el conjunto de datos de las casas en Boston. Entonces, ¿qué hago? Ya tenemos importada la librería scikit-learn. Ya tenemos importado también el conjunto de datos de scikit-learn. Lo que vamos a hacer ahora, es tomar una variable o crear una variable, llamémosla datos Boston, ¿sí? Y es donde vamos a cargar el set de datos de Boston. A ver cómo es que aparece acá. Sí. Load Boston, load raya al piso Boston, load raya al piso Boston. Entonces, acuérdense que aquí nosotros usamos, a ver cuál fue el que usamos, ya, usamos solo la importación del scikit-learn dataset. Voy a hacer lo siguiente, voy a decirle que de ese conjunto de datos, de ese scikit-learn dataset, me traiga o me importe, decirle import, me importe la carga de datos que corresponde a Boston, ¿sí? Que es otra de las formas con las cuales puedo cargar esa base de datos en Boston. Ya esta vez no necesito realizar todo el direccionamiento para la creación de esta variable, sino que simplemente ya habiendo importado, habiendo llamado directamente a esa base de datos, a ese conjunto de datos, ya lo puedo cargar directamente en la variable. Miren que aquí lo hicimos de otra manera, un método tal vez un poco más largo, ¿no? Simplemente llamamos todo el conjunto de datos, de scikit-learn. Es más, en este momento está importado todo el conjunto de datos. Si yo quisiera, puedo guardar o crear una variable utilizando este mismo código, apuntando del conjunto de datos de scikit-learn, apuntándolo hacia los datos en Boston, ¿sí? Entonces, pero pues en este caso estamos usando otra ruta. Vamos a tomar del conjunto de datos de scikit-learn
los datos que corresponden a Boston. ¿Listo? Vamos a ejecutar, ejecutamos y miremos eh, qué tiene ese set de datos. Datos Boston, datos Boston.keys, datos Boston.keys. Entonces aquí vemos la etiqueta de datos, la etiqueta de target, o sea, recuerden que generalmente la data corresponde a los valores de entrada y target corresponde a los valores de salida. Vamos a ver qué tipo de dato es. Vamos aquí mismo. A ver. Type datos Boston. Voy a ejecutar. Miren que a la primera línea de código no le coloqué perdón, print, no le coloqué print, entonces no se visualiza, no se mantiene la visualización. La visualización se refresca con la última línea de ejecución, ¿de acuerdo? Eh, entonces vemos el tipo de datos, eh, eh, vemos que es de tipo bunch, es decir, otra vez es un directorio, ¿sí? Voy a dejar esto como comentario. Voy a dejar esto como comentario. Si lo ejecuto, pues se van a ver las llaves de Boston. Y voy a crear voy a crear dos variables independientes. Una para el conjunto de data y otra para el conjunto target. Entonces, por ejemplo, X mayúscula y Y mayúscula. Voy a hacerlo uno a la vez. X mayúscula. X mayúscula será datos Boston. X mayúscula será datos Boston en la dirección de data. En la dirección de data. ¿Listo? Si yo lo ejecuto, pues voy a ver aquí, bueno, no lo veo, pero voy a colocarlo como un print X. Entonces, si yo lo ejecuto aquí, observo que X está cargado con el conjunto de datos, data de Boston. ¿Sí? También voy a cargar o voy a crear otra variable, pero esta vez ya no es de data, sino que ahora va a venir de target. Mm, de target. ¿Listo? Voy a cargar, voy a dejar que se imprima. A ver qué tenemos. Estas son todas las casas, la salida de las casas, su valor, tal vez en miles o en millones de dólares. Bien, voy a quitar esto y voy a hacer lo siguiente. En una sola línea voy a crear esas dos variables. Entonces, para esto voy a utilizar una sola línea de código y ambas simplemente las separo por coma. Creo X, Y igual a datos Boston data, datos Boston target. Cuando la ejecuto, bueno, borré esto, pero voy a ejecutarla aquí. Print X y es el mismo X que teníamos anteriormente. Miren que también esto lo puedo hacer, este apuntamiento también lo puedo hacer con la función punto, ¿no? Entonces le digo datos Boston.data, datos Boston.target. Cuando lo ejecuto, otra vez en el print. Cuando lo ejecuto, veo que los datos son exactamente los mismos, no ha cambiado en nada. Bien, ejecutamos. Y
Ahora lo que vamos a hacer es ver de pronto el tamaño de cada uno de esos datos. Yo puedo ver el tamaño de X utilizando, para ver el tamaño de una variable, utilizo la función shape. ¿Listo? ¿Cómo utilizo la función shape? Llamo a la variable y lo apunto hacia la función shape. Entonces, si la variable en este caso es X, entonces le digo x.shape. ¿De acuerdo? Le digo x.shape, shift enter y me dice que el conjunto de datos Boston que apunta hacia data, que es a lo que vale la variable x, tiene 506 datos, 506 filas. Ha tomado los datos de 506 casas, ¿cierto? Y tiene 13 etiquetas con las cuales puede separar, o 13 columnas con las cuales se puede segmentar todas esas 506 casas. Podríamos decir que son 13 características, tal vez. Lo mismo podemos hacer con el conjunto de datos de Y, ¿cierto? Mirar cuál es el tamaño de Y. Todo está bien. También tiene 506 datos. Realmente como Y, vamos a mirar una cosa aquí. Vamos a imprimir. Imprimimos Y. Realmente Y es un arreglo que tiene todas estas casas, pero este arreglo viene en una sola columna. Entonces, no es necesario, cuando yo miro el tamaño de Y, no es necesario que el programa me entregue el número de columnas, porque yo ya sé que Y corresponde a los valores de salida. Acordémonos que Y es el target, que van a ser los valores de salida dentro de nuestra regresión o clasificación. En este caso, como el conjunto de datos que importamos fue de Boston, acuérdense que NET nos recomienda que ese conjunto de datos lo utilicemos para algoritmos de regresión. Claro, podemos usar conjuntos de datos para algoritmos de clasificación, pero entonces puede que en el momento en el que miremos cómo cómo funciona, puede que veamos de pronto una mala efectividad, una mala concordancia. Por ejemplo, si uso datos que se usan para clasificación, los uso en un algoritmo de regresión, en el momento de corroborar qué tan bueno es el modelo, tal vez me arroje un modelo muy malo, ¿cierto? Entonces, generalmente se recomienda para el aprendizaje utilizar cada algoritmo para cada aplicación. Eh, Algoritmos de regresión para regresión, bases de datos de regresión para algoritmos de regresión, igual para clasificación. ¿Listo? Bien. ¿Qué otra cosa tenemos? Ah, bueno, veamos acá, veamos acá. Listo. Vamos entonces al pollo, el arroz con pollo. Muchachos, por favor, hasta aquí una pregunta. Todo es claro. Muchachos, se perdieron. ¿Están acá? Sí, profe, ahí seguimos. Complicaciones con el programa, pero vamos. ¿Cómo dicen? Gensul es nuestro punto de partida. Gensul, ¿entendiste? No, pues, yo de entendí lo que está explicando, pero el programa mío sí no ha querido camellar. O sea, en computador no se puede arrancar con eso. No quiso correr. No, se traba cuando abre Anaconda y cuando manda la página para abrir Jupyter, se traba, queda pegado, o sea, no arranca. Qué horror. Ojalá que las cosas no se parezcan al dueño, ¿no? No, pues, Si el computador se traba, si el computador se traba, ojalá que las cosas no se parezcan al dueño. si el computador del profesor a veces se traba también.
El mío, ¿por qué no? A mí, ¿cómo se le ocurre, amigo, decir eso? ¿Cómo se le ocurre? Empezando la clase de trabajo. ¿Cuándo? ¿Empezando? Usted que no entendió muy bien. No, pero sí, este está, no sé si es que el computador, porque esto como que, para adelante ni para atrás. No, hay dos. ¿Por qué? Listo. Entonces, ¿todo bien hasta ahora? ¿Es claro? ¿Es entendible la explicación? Sí. Vale, perfecto. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hasta ahora hemos creado dos variables. En este momento tenemos dos variables, cada una teniendo el conjunto de datos de Boston, de la data de Boston, y la otra teniendo las etiquetas de ese conjunto de datos de Boston. Lo que vamos a hacer ahora es empezar con un algoritmo. Vamos a empezar con un algoritmo, Aló. ¿sí? Sí, señor. Maestro, una preguntita. Señor, cuéntame. ¿Su merced tiene un PDF con los comandos que ha estado manejando en el transcurso de esta clase? No se Porque yo encuentra. lo que he hecho es lo que su merced hace en la clase, lo estoy haciendo en el computador. Pero digamos, los comandos pues se parecen mucho a comandos de otras plataformas de programación. Pero su merced no tiene un PDF donde se recopilen esos comandos. Con eso uno pues puede ir estudiando y repasando como poquito a poquito. No, no lo tengo, pero voy a hacer algo. Voy a colocarle comentarios aquí a lo que vayamos haciendo. Voy a colocarle comentarios. Entonces, es innecesario. Voy a colocar esto como comentarios de la variable. Listo, maestro, muchas gracias. Muy bien. Vale, voy a colocar comentarios para cada uno de los, para cada una de estas funciones. ¿Listo? Entonces, aquí voy a colocar, eh, se llama, al conjunto de datos por medio de la función datasets. ¿Listo? Apuntando al conjunto de datos de iris. De iris. Ese conjunto de datos se llama load iris. Vamos a ponernos por acá, demos enter, colocamos comentario. ¿Listo? Esto también. Listo. De pronto así quedaría un poco mejor explicado, por favor me cuentas. Sí, señor, muchas Sí, gracias. Vale. también puede ser de pronto enfrente de la línea de código, dejar espacio y ahí hacer el comentario. Es más cómodo aún. Como siempre, usted incomodando, no mentiras. Lo que pasa es que pena. Venga. Eh, muestran, ¿sabes? Vamos
llamémosla entre paréntesis etiquetas. Por medio de la función keys. ¿Listo? ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? Acá. Entonces aquí decimos que de la librería de Scikit-learn, apuntando al conjunto de datos datasets, se cargan los datos de iris. Se llaman load iris. Listo, ¿qué más tenemos por aquí? Se crea la variable setIris. Crea la variable setIris y se guarda con los datos de load_iris. Por favor, me dicen si quieren que coloque algo adicional, me van diciendo de una vez. Se borran los datos de la variable creada anteriormente, iris. ¿Listo? Bien, ¿qué otra cosa tenemos por acá? Por Dios, cómo me duele el cuello. Bueno, aquí, bueno, esta es la impresión de las llaves. Esta creo que ya está arriba, ¿cierto? Ustedes me dirán si es necesario colocarlo o no. No, maestro, ahí se entiende bien ese pedacito. Listo. Muestra el tipo de datos de la variable. Ay, caramba, aquí, venga, voy a tomar esta línea. Voy a tomar esta línea. La voy a colocar aquí al final porque todavía se está trabajando con setIris. Entonces voy a tomar ese setIris y lo voy a colocar, puede ser por acá. Por acá. Aquí lo voy a borrar antes de correr el otro pedacito. Voy a traer esta parte, la voy a traer por acá. ¿Qué otra cosa tenemos? Bien, voy a llevarlo arriba. Acá. ¿Qué otra cosa? Que nos quede de pronto mejor el pantallazo. Muy bien, aquí dejamos espacio, espacio. Entonces, ¿qué decimos? Datos iris, se muestran las llaves, De la librería, se crea la variable setIris. Y aquí, llaves, nuevamente. Muestra el tipo de datos de la variable. A ver, aquí. Entonces, muestra el contenido de la etiqueta
target. Muestra el contenido de la etiqueta target en la variable creada, datos-iris. Ok, esto lo ejecutamos. Vemos un asterisco, está pensando. Aquí démosle un espacio. Bueno, y aquí nos aparece un error que nos dice que se muestran las llaves de la etiqueta. ¿Qué pasa? Tan raro. Datos iris.keys. Datos iris.keys, datos iris, aquí está. Aquí está datos iris. Tan raro. Datos iris. ¿Por qué dice esto? ¿Será que la borró? Ya la borró. Bueno, vamos a volver a ejecutar esta porque borró datos iris, está borrado. Entonces voy a volver a ejecutar esta línea. Voy a volver a ejecutar la creación de datos iris porque ¿se acuerdan que aquí había adelante una línea que borraba datos iris? Y esa la ejecuté. Pero es que es set iris. No, yo no borré datos iris. Bueno, vamos a ejecutar esta. Vamos a ejecutar esta. Ya. Sí, estaba borrada. No estaba creada datos iris. No estaba creada datos iris. Ya aquí está creada. Tal vez algo que me provoca hacer es mandar esta parte para arriba. ¿Qué más tenemos aquí? Creación de la variable a partir del apuntador de dataset, las llaves. Aquí la carga de de load iris. Tal vez lo que podemos hacer es mandar esta partecita aquí arriba, representando que son dos formas de cargar la variable. Esta es una forma de cargar la variable y esta es otra forma para cargar la variable. ¿Sí? Y lo que podemos hacer, sí, es, listo, ahí está. De pronto, esta es la variable, la llamé setIris. De pronto lo que podemos hacer acá es trabajar esto mismo, pero mostrarlo acá. Entonces aquí, ¿qué hicimos? La creación de la variable, eso está acá, que es esto mismo. Luego mostramos las llaves, que es esto mismo, usando el print. Voy a usar el print. Voy a usar el print para que me muestre las variables, igual que acá. Voy a hacer lo mismo con datos. Voy a hacer lo mismo con datos. Este ya no se llama así, este se llama datos iris. Y acá abajo se llama setIris, que fue la variable que creamos, que se llama setIris. Entonces aquí esta variable se llama setIris. Y aquí también se llama setIris. ¿Listo? Ok. Entonces, ejecutamos aquí y en ambas se ejecuta exactamente lo mismo. En ambas se ejecuta exactamente lo mismo. Es decir, son dos formas diferentes de cargar las variables. Es todo. Es todo. Como estamos en
en cuarentena no. Como estamos en los datos de Iris, voy a aprovechar para trabajar de una vez un algoritmo de clasificación. ¿Listo? Voy a trabajar de una vez un algoritmo de clasificación. Para esto, primero voy a dividir todo ese conjunto de datos. Entonces, aquí, miren, en este último voy a colocar el conjunto de datos. Por favor, si hay algo que quieren que yo adicione, me dicen para que lo tengan claro, no hayan dudas, no haya lugar a dudas. Entonces, les decía, voy a mostrar en este momento, voy a mostrar el conjunto de datos. Es esta parte que dice array, o sea, set iris apuntado hacia data, es un arreglo, es un array que tiene, ¿cuántos? Este era de 150 datos, 150 flores y 4 características, 4 columnas, 150 filas, 4 columnas, ¿sí? Esto es lo que tenemos aquí. Voy a trabajar entonces con set iris, ¿sí? Para esto, lo primero que voy a hacer, bueno, recordemos, 150 datos, o sea, 150 flores tenemos en total. ¿Por qué quiero que recordemos este número? Porque resulta que ahorita vamos a tomar todos estos números y vamos a realizar el entrenamiento de nuestro algoritmo. Entonces, el entrenamiento se divide en dos partes. Primero, el entrenamiento propiamente dicho, por así decirlo, y segundo, la evaluación del modelo, evaluar qué tan bueno es el modelo. Entonces, esto lo vamos a hacer primero que todo, partiendo los datos. Vamos a tomar todos esos 150 datos, vamos a tomar aproximadamente un 80% de esos 150 datos y los vamos a utilizar para entrenamiento. El resto de los datos los vamos a usar para evaluación, para ver qué tan bueno nos sale el modelo. ¿Listo? Entonces, para esto, para poder hacer ese fraccionamiento, necesitamos una librería dentro de la gran librería de Scikit-Learn. Necesitamos traer la librería Train Test Split. Necesitamos la librería Train Test Split. Entonces, ¿cómo podemos traer Train Test Split? Nuevamente, de dos formas. Yo puedo decirle que de Scikit-Learn, bueno, aquí va una etiqueta, ya les digo cuál. De Scikit-Learn me importe el Train Test Split. ¿Sí? Me importe Train Test Split. Pero resulta que Scikit-Learn está constituido de muchos directorios, muchas librerías, ¿cierto? Esta biblioteca contiene otras bibliotecas. Resulta que la biblioteca donde se encuentra el Train Test Split es una librería que se llama Model-Selection. Model-Selection. Entonces, cuando yo apunto hacia la librería Scikit-Learn y me voy a la parte de selección del modelo, en selección del modelo puedo traer la función, por así decirlo, que realmente es una biblioteca, la función Train Test Split, ¿sí? La función Train Test Split, que finalmente es la que me va a partir los datos. De los 150 datos me los va a partir un 80% de entrenamiento y y el restante, el otro 20% me lo va a colocar en evaluación para ver qué tan confiable es el modelo. Entonces ahora vamos a crear las variables para entrenamiento y para testeo. Bueno, les decía, esta es una forma
una forma de traer esa función, train test split, ¿sí? La otra forma es simplemente decirle que me importe el model selection. Yo le puedo decir importe model selection. Y en el momento de crear la variable, le llamo el train test split. Tal vez me fui adelantando un poquito. Para no confundirlos, voy a colocar por ahora esto. Voy a colocar esto. Esta es la única forma que vamos a conocer por el momento, no se preocupen. Esta es la única forma que nosotros sabemos para llamar train test split, es decir, para partir los datos, los 150 datos, partirlos en un 80% y un 20%, utilizando esta función, train test split. Entonces ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que voy a hacer a continuación es crear las variables para entrenamiento y para evaluación o para testeo, ¿sí? Entonces, acuérdense que esta función me parte todos los datos, los 150 datos, me los parte un 80% de entrenamiento, un 20% de testeo. Entonces, voy a crear una variable para entrenamiento. Voy a llamarla xentrena. ¿Por qué X? Porque X, bueno, ahorita les digo, xentrena, voy a crear otra variable que se llama xtesteo, ¿sí? Voy a crear una variable que se llama yentrena y otra variable que se llama ytesteo. Entonces, estas cuatro variables van a guardar, primero, xentrena y yentrena van a guardar el 80% de datos de entrenamiento. Xtesteo, ytesteo va a guardar el otro 80%, el otro 20% de datos de evaluación. ¿Por qué X y Y? Resulta que X vienen siendo los datos de entrada y Y los datos de salida, como en un modelo, imaginen la función de una recta, Y igual a mx más b. Y es la salida, X es la entrada. En cada X obtengo un valor de Y. Entonces, para esto, los valores de X resultan ser los valores de entrada, que son la data, que corresponden a la data de la variable que estoy trabajando, ¿cierto? En este caso, la variable que nosotros estamos trabajando se llama aquí setIris, ¿se acuerdan? Aquí arriba la tenemos. La variable es setIris, entonces me voy por acá a xentrena, xtesteo, yentrena, ytesteo, igual a set raya al piso iris, set raya al piso iris, punto data. Estoy apuntándole hacia la parte de la data de set iris. Acuérdense que esta parte también la puedo hacer con corchete cuadrado y comilla simple. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, estos primeros datos, valga la redundancia de data, estos primeros datos de data corresponden a los valores de X. Son los valores de X que se parten en 80%, 20%. Luego vamos a tomar los valores de Y, que se parten en 80%, 20%. Para esto vamos a tomar la salida, que corresponde al target. ¿Se acuerdan? La salida es el target. La salida es el target. Entonces, si yo ejecuto ya esta línea de código, se me fracciona, todos los valores de data se me fraccionan en testeo, entrenamiento, 80 y 20. ¿De acuerdo? Vamos a ejecutar. Y me dice que model selection. Es que y aquí ahora dice que data.
set iris. Los esperados. ¿Dónde está? Sí, pero sí se correcto. Pues qué raro. A ver, es punto data, set iris, iris. Set iris punto target. Ok. No los descomprime porque probamos con datos. Datos. Datos iris. No sé por qué razón. Honra. Bueno, vamos a hacer algo. Inge, lo que dice ahí de Python no tiene que ver, no ser algo que toque llamar otra, o sea, importar algo aparte. No, no. Voy a hacer algo, voy a crear otra variable. Eso, que Ya huele a que iba a diciembre. la fiesta, que iba a la fiesta. Voy a crear dos variables, datos y etiquetas. Voy a crear dos variables, datos y etiquetas para esto que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, este lo llamamos datos. Voy a hacerlo de esta manera. A ver. Ejecutemos. Bien, hasta ahora todo está bien acá. Hasta ahora todo está bien. Entonces voy a llamar a datos. Datos. Ahora sí. Ah, genial. Resulta que tengo que usar la función 30 de este split, ¿cierto? Resulta que tengo que usar la función 30, es que se me ha olvidado que estamos partiendo. Entonces, ya esto no hay necesidad de crear otra variable para esto. Pero bueno, ya que la creamos, veámoslo así. Entonces, vamos a partir esos valores en 80% entrenamiento, un 20% de testeo. Para eso utilizamos la función trainTestSplit, ¿sí? Y la vamos a utilizar precisamente en las variables que acabamos de crear. Es decir, bueno, podemos apuntarlo hacia datos iris.data y datos iris.target, ¿no? O hacia las variables que acabamos de crear, datos y etiquetas. Entonces vamos a ejecutar y todo bien, no hay problema. Esto también lo puedo cambiar por datos y etiquetas, ya que son las mismas variables. Si lo ejecuto, no pasa nada. Bien, vamos a dejarlo como estaba. Y ahora lo que vamos a hacer es mirar cuál es el tamaño de, esta variable de entrenamiento. Miren, aquí se entrena, aquí se entrena. Ah, no les he colocado. Bueno,
Voy a colocar aquí comentarios. Voy a colocar aquí comentarios. Sistema, Llama la función el lugar geométrico de las raíces para ese sistema. Bien, en él podemos observar que la condición de diseño que esté ¿Qué solicitando pasó? ¿Quién está hablando? Ana María, ¿qué pasa? ¿Estás en otra clase? Pues ahora vamos a ejecutar, en esta línea vamos a ejecutar 30 split, creando las variables. Vamos acá. Ok. Bien, ejecutamos, no hay ningún problema. Vemos que creamos nuestras variables x entrena, y entrena, x testeo, y testeo. Vamos a ver cuál es el tamaño. Vamos a ver el tamaño de la variable x de entrenamiento. Vamos a ver cuál es el tamaño de la variable x de entrenamiento. Para esto usamos la función shape. ¿Sí? Usamos la función shape y nos dice que x de entrenamiento es de 112 datos. Recordemos que tenemos 150 datos en total, entonces, por favor, si alguien tiene ahí una calculadora, decimos que 112 dividido 150 corresponde al porcentaje de datos particionados. 112 dividido 150 es un 74% de los datos. Exactamente, es un 74% de los datos que se utilizan para entrenamiento y el resto del porcentaje se va a utilizar para testeo. Voy a cambiar aquí, testeo. Voy a cambiar aquí entonces 38. 38 sería el resto de datos. Si 38 más 112, 150. Bien, Z. Ejecutamos. Listo. Lo que vamos a hacer ahora es, ahora sí, el pollo de nuestro arroz con pollo. Vamos a ejecutar un algoritmo de clasificación, ¿de acuerdo? Entonces, para esto, lo primero que voy a hacer es importar el algoritmo de clasificación. Entonces, ese lo importo de la librería de scikit-learn y la cual apunta hacia los algoritmos de clasificación. Uno de los algoritmos de clasificación es el de K vecinos cercanos, ¿no? Este algoritmo de clasificación se llama K neighbors. El algoritmo de clasificación de K vecinos cercanos
la función para ejecutarlo. El algoritmo, todos estos algoritmos, lo bonito de Scikit-learn, trabajar con Jupyter, es que son algoritmos ya implementados. Podríamos nosotros trabajar esto en Excel, pero pues para poder alimentar un programa solo de datos y que el mismo algoritmo se encargue de realizar el aprendizaje, sería demasiado extenso. Entonces, ya tenemos nuestro algoritmo que nos clasifica precisamente los datos. Esta es la función a utilizar, pero resulta que esa función se encuentra dentro de el apuntador neighbors. El apuntador neighbors de Scikit-learn. Entonces, en Scikit-learn tenemos todos los algoritmos que trabajan con vecinos, porque pues resulta que este algoritmo, K-neighbors, no solo se usa como un clasificador, sino que también tenemos este algoritmo, se puede usar como una regresión, se puede usar en una regresión. Entonces, voy a tomar del apuntador de vecinos, voy a importar el algoritmo de clasificación, ¿de acuerdo? Y voy a colocar aquí, importamos el algoritmo de clasificación. Importamos el algoritmo de clasificación. Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear una variable que nos va a guardar ese algoritmo, la ejecución de ese algoritmo. Por ejemplo, vamos a crear la variable var. La variable var nos va a guardar la clasificación de ese algoritmo. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos esta misma función, kNeighborsClassifier, ¿sí? Y entre paréntesis le decimos la cantidad de vecinos que quiero que tome. Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo? A ver, ¿cómo funciona el algoritmo K vecinos cercanos? ¿Sí recuerdan cómo funciona el algoritmo K vecinos cercanos, por favor? ¿Qué fue lo que dijo que yo digo? Se van a estar durmiendo. ¿Cómo funciona el algoritmo K vecinos cercanos? Es que como habla tan rápido, no entiende nada. Mentira. ¿Cómo funciona aquí? ¿Sí recuerdan cómo funciona el algoritmo K vecinos cercanos? Espera, a ver, buscamos imágenes para representarlo mejor por una imagen. Él busca el que está al lado y mira, lo compara a ver si es del mismo. O sea, si es muy más parecido. Y si es así, busca el otro más cercano y mira si es del mismo tipo. Y ahí dice que sí es el vecino más cercano. Algo así. Sí, miren, aquí en esta imagen, aquí en esta imagen se ven dos agrupaciones, ¿sí? En este caso se ven puntos en azul y puntos en rojo. La idea del algoritmo de K vecinos cercanos es que cuando aparezca un punto en el que no se sabe exactamente dónde está ubicado, cuando aparezca un punto que no se sabe exactamente dónde está ubicado, el mismo algoritmo se encarga de clasificarlo con base en el aprendizaje que ha tenido, pero ese punto resulta que tiene unos puntos vecindarios, ¿sí? Y alrededor de ese vecindario él va a tomar los vecinos más cercanos. En este caso, el punto que es la X está tomando los tres vecinos más cercanos, los tres puntos vecinos más cercanos. Con base en eso, pues va a clasificar ese punto que está en X, lo va a clasificar en la clase 2, en los puntos que está en rojo, ¿cierto? Y así es como el algoritmo va a ir alimentándose, va a ir entregando un valor de salida.
¿sí? Como es un algoritmo de clasificación, no es un algoritmo de regresión. Como es un algoritmo de clasificación, se ve dentro de una clasificación agrupada, dentro de un valor agrupado, ¿sí? Aquí estamos diciéndole que tome los 3 vecinos más cercanos, así como en el ejemplo que veíamos aquí en la imagen. Aquí están tomándose los 3 vecinos más cercanos. Entonces aquí le estamos diciendo, tome los 3 vecinos más cercanos y posteriormente lo que quiero que haga es que entrene, esas variables de entrenamiento, la que se llama X entrena, Y entrena, que las entrene, que las ponga a correr para que las entrene. Entonces, eh, voy a colocar aquí la variable de clasificación. Crea la variable de clasificación y luego vamos a tomar esa variable, ¿sí? Y la vamos a entrenar. La vamos a entrenar. Entonces, para esto necesitamos los datos X de entrenamiento, que fueron los que creamos anteriormente. Lo colocamos aquí. X de entrenamiento y Y de entrenamiento. Necesitamos esos datos acá. Entonces aquí le estamos diciendo entrene en la variable de clasificación, entréneme a partir de los datos que tengo aquí, los del 80% que utilizo para entrenar, y resulta que ahora sé que de amigos me y Neibors, listo. Ya. Y lo ejecutamos y nos muestra entonces una respuesta. Ya clasifiqué, él dice que hizo la clasificación de forma automática y realizó una respectiva métrica. Bueno, aquí ya ejecutó bien, ejecutó el peluche. Entonces ahora lo que vamos a hacer es mirar qué tan bueno es nuestro modelo. Ah, bueno, aquí voy a colocar se, se entrena el algoritmo. Se entrena el algoritmo. Ahora lo que voy a hacer es mirar a ver qué tan bueno es el algoritmo. Entonces se evalúa el algoritmo. Lo que voy a hacer ahora es evaluar. Para esto voy a tomar la función var y la variable var y voy a apuntarla hacia la función score. La función score, ¿de acuerdo? Pero como var.fit ya me entrenó los datos, con score quiero evaluar qué tan buenos datos tengo. Entonces voy a utilizar las variables de testeo, X de testeo y Y de testeo. ¿De acuerdo? Y voy a ejecutar esto y me dice que el algoritmo, vea que funciona lo más de bonito. El algoritmo tiene un grado de aceptación del 92%. O sea que podemos decir que es un algoritmo que va a predecir muy bien los valores. Entonces, para un dato nuevo que ingrese, podemos tener el 92% de tranquilidad de que va a estar bien clasificado. ¿Sí? Voy a colocar un dato al azar. Por ejemplo, voy a ingresar un dato para predicción.
ingresar un dato para predicción. Para esto, entonces, voy a utilizar la variable var.predict. Entonces, a partir de esa misma variable que ya se entrenó y se evaluó, pues ahora voy a mirar, voy a apuntar hacia la función de predicción. ¿Qué pasa si ingreso un nuevo dato? ¿Qué pasa si ingreso un nuevo dato? Dice, ¿dónde me lo va a clasificar? La pregunta es, ¿dónde va a clasificar ese nuevo dato? Entonces, acuérdense que ese dato debe tener valores de entrada y los datos de entrada corresponden precisamente a la variable datos, ¿de acuerdo? La variable que corresponde a los datos son los valores de entrada. Entonces, entonces voy a colocar aquí, bueno, y datos, esos datos de entrada, acuérdense que la variable datos que corresponde a datos iris.data tienen 4 columnas, son datos que tienen 4 columnas. Es un dato de 150 filas, datos iris.data, 150 filas, 4 columnas. Entonces voy a colocar aquí en el algoritmo, en la función de predicción, primero se coloca como un arreglo, ¿sí? Se coloca como un arreglo y voy a colocar los valores a predecir. Son 4 datos, es decir, 4 columnas, y como los datos con los que estamos trabajando son valores, son archivos .csv, es decir, valores que se separan por comas, entonces aquí vamos a separar los datos que ingresamos por comas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo ingreso un 1, 3, 6, 2? Entonces, recordemos que estos datos son datos de entrada, o sea, lo que viene en datos iris.data. Son 4 columnas. Son 4 columnas, 150 datos. Pero el que le entra, perdón, pero el que le entra acá es un dato nuevo. Este dato no aparece en ninguno de los valores de los 150 datos que hay en data. Esto no aparece ahí. Entonces vamos a ver qué tan bien sale la predicción. Voy a darle Shift Enter y a ver qué me dice acá. Esto es un arreglo. Me dice que esto es un arreglo y entonces a partir de ese dato al azar que se ingresó, me está ubicando esa flor con esos valores de sépalo y pétalo, me la está ubicando en la tercera posición, el array 2. Acuérdense que la primera posición es 0, la segunda posición es 1, la tercera posición es 2. Lo está ubicando en la tercera posición. ¿Y a qué corresponde la tercera posición? Vamos a ver, apuntemos, vayamos a las etiquetas, por aquí arriba lo teníamos. Por aquí habíamos ejecutado target, datos iris target, por aquí, ¿dónde estaba? No, más arriba. Datos iris target y el 2, no lo tenemos. Bueno. Aquí, vamos a llamarlo acá, predicción. Entonces ya sabemos que la predicción nos ubicó en la tercera posición, o sea, el segundo valor del arreglo apuntando a 2. Target names. Cuando yo ejecuto, la primera posición es setosa, la siguiente posición versicolor, la siguiente es virgínica. Esta es la posición 0, esta es la posición 1 y esta es la posición 2. Es decir, que estos valores de sépalo y pétalo me arrojan una ubicación, una predicción de la flor dentro del rango de virgínica. Le va a decir, esta flor es de tipo virgínica.
Esto, pues, ¿para qué se usaría? Puede usarse como en procesamiento de imágenes, se toma la imagen, que la misma imagen tome la medida de longitud y ancho de céfalo y pétalo y lo ubique dentro de una base de datos, para posteriormente el algoritmo predictivo decir qué tipo de flor es. Muchachos, ¿cómo lo ven hasta acá? ¿Cómo se sienten hasta ahora? Maestro, una pregunta. Ujú. Sí, señor. ¿Por qué cuando yo ejecuto el programa con set iris, en vez de con datos iris, el array me bota un 1? Sí, es O sea, una... estoy haciendo lo mismo que está haciendo usted, pero en vez de utilizar, estoy utilizando set iris en vez del que tú estás usando. Entonces ahí en el array cuando le di X entrena, Y entrena, en bar feed y luego en bar score, X testeo, Y testeo, bar predict 1362, que es lo mismo que tienes tú, me Sí. bota que está en el 1 y no en el 3. Y al mandar pedir el print, set iris target name, tengo los mismos tuyos, setosa, versicolor y virginica. ¿Cuántos datos tiene el entrenamiento? Los datos de entrenamiento de cuántos es? ¿También es un 124%? ¿También son 112 datos? ¿O cuántos datos tiene? Porque tengo entendido que las bases de datos son las mismas, simplemente le habíamos cambiado ahora el nombre. Sí, es cierto, pero por eso te pregunto. ¿Cuántos datos tienes para los valores de entrenamiento? Es decir, xentrena.shape, ¿qué valor te arroja? Xentrena.shape 112,4. También te arrojan los mismos valores y estás Y usando tres vecinos para clasificación. sí, estoy usando los mismos datos tuyos. Lo único que cambié fue la base, que en vez de llamar bueno, a la que tú llamaste, yo llamé fue a set iris. En vez de datos raya iris, usaste set Llamé raya fue iris. a set raya iris. Sí. Antes de eso, tú ya habías trabajado con set raya iris en cuanto a un particionamiento aquí, ¿cierto? Aquí a set raya iris ya le habíamos hecho algo. Veamos No, tipo señor. target. No. No, ¿Qué señor. número de ejecución te aparece a ti? ¿Qué número de ejecución? Aquí el numerito que aparece acá. No, yo voy en la línea 54. Lo que pasa es que, mira, set iris, de pronto en algún momento, de pronto le guardamos algún valor, ¿no? Nosotros no le hicimos ninguna modificación. Eso está raro. A ver, Lo único raro que le hice fue que en la parte de arriba está el icono de guardar y le di guardar, pero sin nombrar archivo ni nada, simplemente presioné el dibujito del disquete que aparece ahí, que cuando uno se asoma dice salvar y checkpoint. Pues es lo único raro que le he hecho. De resto, pegadito a la letra de lo que usted hace, pero utilicé fue la otra base de datos, la set iris. sí. Y te aparece es 1 en la predicción. Sí, señor, 1. Estoy mandando un pantallazo al chat. Listo. O sea, el tuyo es versicolor.
equivoco, no sé por qué, no debería ser. Qué pena, se me cayó el team, pero ya volví. Hágale, todo bien. Que decía que raro, no sé por qué debería ser la misma predicción. Sí, señor, pues voy a revisar todo el texto, a ver dónde de pronto hice algún llamado mal o algo, pero no me bota ningún error. ¿Ves? Sí, no sé, no creo que de pronto lo hayas hecho algo mal. Toca mirar, no sé qué me desconciertas. Para eso ahí está la imagen para que la mire y me dice. Gracias. Donde dice out 51, ahí aparece array 1. ¿Ves? Sí, sí, sí. Sí, no, la verdad no sabría decirte ahí qué pasó. La verdad me corchaste, no sé. Vamos a ver si de pronto, si yo utilizo otro número de vecindario, llega a cambiar eso, pero no sé, no. Voy a usar no tres vecinos, sino cuatro vecinos. Vamos a ver cuánto nos da. Quiero que me diga, bueno, voy a ver. Print. Vamos a ver qué tan bueno es el modelo. Esperen. Pues con 3 me da un 92%. Con 4 vecinos me da un 94%. Con 5 vecinos. Ah, miren, y con 4 vecinos ya me cambió el resultado. Ya apunta a versicolor. Con 4 vecinos, voy a cambiarlo con 5 vecinos. Con 5 vecinos vuelve y me baja el valor, 92%, pero aún se mantiene en versicolor. O sea, si yo le coloco de pronto 6 vecinos, tal vez desmejore la confianza. Ah, no, miren, mejora la confianza, un 97%. Vamos a ver, con 7 vecinos. Con 7 vecinos un 94% y vuelve a cambiarme la predicción a virgínica. Entonces tal vez el más cercano resulta ser 6 vecinos. Un 97%, ¿no? Porque con 4 vecinos me daba un 94%. El mejor hasta ahora, la mejor evaluación resulta ser con 6 vecinos alrededor del punto. Tomando 6 vecinos alrededor del punto de predicción 1362, entonces se ubica en la posición 1, que es versicolor, que es el mismo que te dio a ti, Samir. Sí, maestro, eso estoy viendo ahí. Sí, entonces tal vez no eres tú, sino soy yo, como dicen por ahí. No eres tú, soy yo. Entonces tal vez es aquí mi algoritmo, ¿sí? Que de pronto para 3 vecinos me arrojó ese valor, me arrojó un 92% de confianza con una predicción de virgínica. Hasta ahora vemos que el número óptimo de vecinos cercanos es 6, que es el que mejor nos arroja en un porcentaje de confianza.
Muchachos, ¿alguna otra pregunta? ¿Es claro hasta acá? Sí, señor. Listo, muchachos. Voy entonces a detener la grabación en este momento. Ah, voy a detener la grabación, muchachos.